Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a esta edición del programa que se llama Precisiones, esta nueva edición, la segunda del año, luego de las vacaciones que nos tomamos. Estaremos con ustedes los próximos 56 minutos aquí, en este programa que se emite todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por la M1220 Comedios, con la participación de Fernando Alonso, que en unos pocos minutos más se sumará a vía remota al programa, dando su análisis de la realidad política y económica nacional e internacional, con Pilar Wolfet, que también la contaremos con su presencia, dando su opinión y su análisis también, su información sobre la situación financiera de la Argentina y del mundo, con Gerardo Subirana en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis. Estamos en un día que la verdad no nos podemos quejar después de estas oscilaciones entre días insoportables con temperaturas, con térmicas superiores a los 40 grados, luego abruptamente una temperatura que bajaba hasta en niveles ya prácticamente casi invernales, y ahora la verdad con 28 grados 5 décimas la estamos pasando bomba. No sé si tan bomba la pasa la realidad de Argentina, pero bueno, cada cual sabrá apreciar de acuerdo con su punto de vista. Lo cierto que desde el punto de vista económico y político va a haber bastantes novedades en esta semana. El miércoles, por lo pronto, está citada una sesión en la Cámara de Diputados para el tratamiento del famoso decreto de necesidad y urgencia, el DNU, por el cual se aprueba un acuerdo del cual nadie sabe exactamente cuáles son sus términos, más allá de las cuestiones generales y hasta muy por ahí nomás, ¿no? No me refiero al acuerdo con el cual la Argentina piensa sellar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de tal manera de fortalecer el balance con los activos del Banco Central, y de esta manera se supone que se estarían dadas las condiciones para salir del cepo. Al respecto tenemos que decir que la palabra cepo, bueno, no existe desde ya como terminología oficial, pero restricciones cambiarias, tipo de cambio, ni nada de eso figura en el DNU. Así que los fondos pueden llegar, pero hasta que no leamos el acuerdo no podemos saber exactamente si el destino va a ser ese. Lo cierto que, bueno, es una jugada política, obviamente, porque el DNU se transforma en ley y tiene sustento legal con la aprobación de una sola de las dos cámaras. Se supone que el oficialismo contaría a través de votos de los aliados, no con votos propios, en ninguna de las dos cámaras tiene mayoría desde ya, pero con el voto de los aliados del PRO, radicalismo y algún otro sector más, podría contar con el aval en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, donde la cosa es un poquito más difícil. Bueno, siendo una ley con el trámite legislativo normal, con que una de las dos cámaras lo rechace, se cae la ley. En este caso es al revés, con que una de las dos cámaras nomás lo apruebe, el DNU ya es ley. Pero va a ser un miércoles bastante complicado, porque recordemos que luego de los incidentes que hubo el miércoles pasado en la marcha podemos decir, de los jubilados o de los sectores que salieron a apoyar a los jubilados, porque tenemos que decir en realidad que muchos de los participantes no tenían aspecto de pertenecer a la clase pasiva, para decirlo de una manera un tanto elegante, pero esperemos que tanto de un lado como del otro se calmen las aguas, aquieten las aguas, y que este miércoles la protesta se desarrolle lo más pacíficamente posible. En este marco tenemos que decir también que, ya que estamos hablando de política,
se están acelerando los tiempos electorales. Bueno, desde ya este es un año electoral, se sabía que en octubre se iba a convocar las elecciones, finalmente se formalizó la convocatoria para el 26 de octubre, recordemos el cuarto domingo de octubre de los años impares, hay elecciones generales, en este caso solamente legislativas, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, pero el calendario electoral empieza mucho antes. Tengamos en cuenta que en muchas provincias adelantaron las elecciones y en otras hay elecciones para convencionales constituyentes, como en el caso de Santa Fe, que ya ahora mismo, el 13 de abril, menos de un mes, tendrá sus comicios para decidir en lo que hasta ahora es la única provincia del país en la que no se admite la reelección inmediata. La penúltima era Mendoza, pero esto ha cambiado. Y ahora Santa Fe pasaría a ser la última provincia, entonces, en la que no se acepta la reelección inmediata. Más allá de la convocatoria de la elección, lo importante de este llamado es que en el medio de todas estas negociaciones sobre si la gente del PRO o algunos sectores de lo que fue Juntos por el Cambio se alía o no con el gobierno, en Santa Fe va a pasar algo que se podría decir que es un punto en contra para el gobierno nacional, o al menos para el oficialismo de la Libertad Avanza. El gobernador Maximiliano Puyaro, con una hábil muñeca, tenemos que decir, rosca, como se diría también, consiguió reeditar la alianza del 2023. Se presentará la misma alianza tradicional de lo que era Juntos por el Cambio, o sea, esa alianza entre el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, en un arco que va desde la UCD hasta el Partido Socialista, que recordemos que en Santa Fe tiene un peso específico muy importante. Ahora bien, si uno empieza a repasar lo que está pasando en otras provincias, desde ya tenemos que decir que no se va a cumplir ese precepto que habían anunciado en un primer momento en el oficialismo, que si hay alianzas serán todos los distritos o en ninguno, pero no va a haber un proceso selectivo con alianzas sí en unos y en otros no. Por lo pronto, bueno, en Santa Fe no va a haber alianza, pero sí va a haber alianza en el Chaco. En el Chaco se adelantan las elecciones legislativas provinciales para el 11 de mayo, y acá hubo ciertas negociaciones que, siendo generosos, tenemos que decir que tienen cierto tufillo un tanto complicado. ¿A qué nos referimos? El martes pasado, 11 de marzo, el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Sdero, radical él, electo justamente gobernador por la alianza de Juntos por el Cambio en su momento, presenta como un gran paso adelante la alianza con la Libertad Avanza de la provincia del Chaco. O sea, al revés de lo ocurrido en Santa Fe, en el caso del Chaco sí, se consolida la alianza entre lo que fue Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Ahora bien, hasta ahí nada fuera de lo normal, más allá del hecho de que no se cumpliría el precepto de que o todos o ninguno. Ahora, ¿qué pasó 3 días después? Y que nos enteramos hoy cuando salió publicado el boletín oficial. Dijimos que el 11 de marzo Sdero presenta la alianza, la anuncia oficialmente. 3 días después, el 14, repetimos, se dio a conocer hoy en el boletín oficial, se publica un decreto por el cual el gobierno nacional le concede a la provincia del Chaco una asistencia financiera por 120.000 millones de pesos. Es un adelanto financiero que se le da a cuenta de recursos de la coparticipación, 120.000 millones de pesos. Es más o menos lo que le corresponde por coparticipación a la provincia del Chaco en casi un mes, un poquitito menos de un mes. Obviamente se le cobra tasa de interés, todo lo que sea. Ahora bien, ¿cómo es la historia? ¿No era que no había plata? Ahora, de repente, para un gobernador que anuncia una alianza con el oficialismo, ¿hay? Pero la cosa no termina ahí. Después del anuncio de la alianza, después de que se formaliza la asistencia financiera, el adelanto financiero de 120.000 millones,
120.000 millones que recordemos, porque lo dicen los considerandos, se otorgan a la provincia del Chaco por sus complicaciones financieras, por problemas presupuestarios, porque realmente no podía pagar los sueldos. ¿Qué es lo que hace el gobernador una vez que consigue la plata? Da un aumento de sueldo al personal público de la provincia. No es un aumento descomunal, pero es un aumento que supera la inflación. Recordemos que las pautas salariales que se están manejando en el sector público nacional y en muchas provincias es por debajo de la inflación, o en el mejor de los casos igual que la inflación. Se le va a dar 3,5% en marzo y 3,2% en abril. Ni el más pesimista de los consultores prevé una inflación tan alta para estos meses. Andaría alrededor del 2,5%, 2,3% en marzo, y algunos para abril dicen que podría empezar con 1%. O sea, estamos diciendo que los sueldos aumentarán en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Volvemos a decir lo que estábamos planteando al principio. ¿No era que no había plata? Ahora, cuando se le concede plata como asistencia financiera a la provincia por sus delicadísimos problemas fiscales y financieros, en vez de ahorrar plata para devolverla, porque supuestamente la va a tener que devolver en algún momento, lo que hace el gobernador es dar un aumento de sueldo. En fin, situaciones que podemos decir que recién comienzan, porque el proceso de alianzas recién está comenzando a gestarse. Por ejemplo, hoy se dio a conocer una fotografía que la difundió justamente el vocero presidencial Manuel Adorni, en la cual está Javier Milei y el presidente, su hermana y secretaria general Karina Milei, que es la gran gestora de las alianzas políticas, justamente como presidenta del partido de la Libertad Avanza, Alianza y Avanza justamente me salió mezclado, en el que en la foto se ve a los hermanos Milei con Diego Santilli y Cristian Ritondo, los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires. Y según Adorni, esto es para terminar con el populismo y el kirchnerismo en la provincia. Había ciertas dudas acerca de cómo se iba a presentar el oficialismo en la provincia de Buenos Aires en estas elecciones legislativas, que si no hay adelanto de fecha serían en octubre, el 26. Al presentarse de manera coaligada con al menos el PRO, no sabemos si el radicalismo, desde ya hay sectores del radicalismo que difícilmente apoyen a la Libertad de Avanza, me refiero a los sectores de Manes. Después de lo ocurrido en el Congreso, difícilmente Manes acepte una alianza de esta naturaleza. Pero por lo menos con el PRO, como dijimos, que es mayoritario dentro de Juntos por el Cambio, se presentan mejores condiciones el oficialismo de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, acerca de los comentarios sobre que no le convenía al oficialismo ir dividido en estas elecciones, recordemos que no se elige gobernador, se eligen diputados. Así que más allá de quién salga primero, segundo, tercero, lo que importa es la cantidad de diputados que sumen. Uno puede salir primero y la suma del segundo y el tercero tener mucho más diputados que él. Supongamos que el peronismo se presenta unido, lo cual es un tanto difícil, pero que se presente unido y tiene, no sé, 12 diputados sobre los 35. Y el PRO y la Libertad Avanza se presentan separados, pero en conjuntos tienen, no sé, 15, 16, 18 diputados. No se puede decir que es un triunfo del justicialismo más allá de que haya salido primero, porque la cantidad de votos sumados desde ya es mucho mayor en el caso de la Libertad Avanza y el PRO. Pero bueno, como dijimos, esto recién comienza y faltan todavía definir otros sectores clave. ¿Qué pasará en Córdoba? Aunque hay se podría decir que hay cierto avance como para que el oficialismo y el PRO y el sector radical afín a De Loredo vayan coaligados. ¿Y qué pasará en la ciudad de Buenos Aires, donde la situación es bastante complicada y donde las encuestas, oh sorpresa, después de 20 años de dominio, de hegemonía absoluta del PRO, dan en primer lugar a Leandro Santoro? Leandro Santoro, que si bien es de origen radical, desde hace años se presenta en las listas del Partido Justicialista.
más allá de su dominación, de su denominación, de su Unión por la Patria ahora, ante Frente de Todos, ante Frente por la Victoria. Lo cierto es que no se presenta como radical, sino como justicialista. Desde ya, estas encuestas que lo presentan en primer lugar a Leandro Santoro hablan de la división del PRO y la Libertad Avanza. Si fueran juntos, otra sería la situación. Pero en este caso, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde no importa quién sale primero, sino la cantidad de votos que se obtengan, en este caso sí, porque se elige senador nacional. Y el que salga primero, así gane por un voto, se queda con 2 bancas de las 3. En fin, son varias especulaciones que se comienzan a hacer. Si bien las negociaciones vienen hace bastante tiempo, todavía hay tiempo para la confección de listas, antes de la confección de listas, la confección de alianzas. Y habrá que ver también no solo qué pasa en el oficialismo, sino dentro de los amplios sectores de la oposición, que no se puede hablar de una oposición unificada. Con esto no me refiero únicamente al Partido Justicialista, donde desde ya no parece que hubiera un acuerdo entre el kirchnerismo y el kicilofismo, si se lo puede llamar así. Dentro de lo que es el radicalismo tampoco se sabe a ciencia cierta para qué lado irán sectores opuestos al gobierno, como pueden ser los encabezados por Martín Lustó, como dijimos, Facundo Manes, que hará Horacio Rodríguez Larreta, se sumará a estos sectores, que hará la izquierda. Se supone que la izquierda, en cuanto al Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, continuará con la alianza que, vaya sorpresa, uno siempre criticaba a la izquierda porque nunca se juntaba, y tenemos que decir que el FIT es la alianza más duradera de los últimos años, tiene más de una década. Ninguna otra alianza electoral tuvo tanta duración y tanta vigencia como la del FIT en los últimos 10 años. Ahora bien, más allá de estas especulaciones, y ya nos estamos excediendo un poco de tiempo, vamos a seguir con el programa. En unos minutos más se conectará con nosotros Fernando Alonso para dar su punto de vista. Antes de eso habrá lugar para la tanda publicitaria y después de la tanda haremos nuestro habitual homenaje musical del día. Y en el día de hoy tenemos un homenaje especial porque cumpliría 80 años, alguien que en este momento en Brasil está siendo homenajeado y recordada como una de sus más grandes voces de la década del 60, del 70 y hasta que murió en el 82. Me refiero a que nació como Elis Regina Carvalho Costa, que fue conocida por todos como Elis Regina, gran cantante que lamentablemente nos dejó en enero de 1982 a los 36 años. Se supone, bueno, todo indica así, el autor se lo indicó, una sobredosis de cocaína, y alcohol, una mezcla de cocaína y alcohol que le causó la muerte. Más allá de eso, hace 43 años de su muerte y todavía sobrevuelve la sospecha de que fue víctima de un atentado de la dictadura militar que por entonces gobernaba Brasil. Recordemos que Elis Regina fue una gran opositora al régimen militar que durante 20 años intervino en el gobierno brasileño. La recordaremos en 2 temas, en realidad en un tema y en un popurrí. Vamos a arrancar con Aguas de Marzo, el clásico de Tom Jobim, cantado como nadie por Elis Regina, y después, si tenemos tiempo, seguramente lo escucharemos en una participación en vivo que hizo en el Festival de Montreux, en Suiza, con un popurrí que, a mi modesto entender, tiene la mejor versión del clásico de Milton Nascimento, María María. Lo canta al final, arranca con Punta de Arena, luego sigue con Fe ciega, cuchillo afilado y después María María. Les pido por favor que le presten atención porque supera toda interpretación que se haya hecho de ese tema y se han hecho varias. Pero bueno, arranquemos después de la tanda con Aguas de Marzo. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É o estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau. É João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um toco, sozinho. Pedra. Y seguimos en Precisiones. Bueno, actualizamos los datos del tiempo y le damos la bienvenida a Pilar Wolfe. ¿Qué tal, Pilar? Hola, ¿qué tal, Marce? ¿Cómo andás? Muy bien, en su regreso presencial en esta temporada 2025 de Precisiones. Y bueno, actualizamos, como decíamos, los datos del tiempo. Estamos en 27 grados 9 décimas, bajó un poquitito respecto de los 28,5. Pero qué calor, ¿eh? Pero desde ya más que agradable, y si uno compara lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Las térmicas de 45 grados, no sé, un delirio total.
a pasar a temperaturas casi invernales, la verdad no nos podemos quejar con esta temperatura de estos tiempos de ahora. Igual engañoso, porque hoy a la mañana estaba fresquito, dentro de todo. Y bueno, pero... Si no habías visto el pronóstico, salías con un montón de ropa, ¿eh? Y es lo que pasa a esta altura del año, Sí. ¿viste? Que salís con campera y después campera, típica. pullover y después que, no sé, querés andar en bermuda, pero bueno. Sí, además empieza a ver esto, viste, que ves gente en el colectivo que está con botas y otra que está con sandalias. Sí, sí, Ese pasa es el eso. momento en que estamos todos como muy... Ujú. Cada uno en la suya, ¿no? Con su temperatura corporal. ¿Y en el mercado financiero, cada uno en la suya también? ¿O? Bueno, Marcelo, en el mercado financiero está un poco más unificada la tendencia. Viene el mercado de capitales bastante flojo estos últimos días. Y también hoy hubo una suba del dólar blue, que está bastante recalentado. Esto la verdad que son algunos síntomas de algo que está pasando en el mercado, y es que el mercado está esperando, ya da por descontado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la verdad. Ya piensan Sí, que va a salir. Yo no quiero ser pesimista, obviamente va a haber un acuerdo. Pero el tema que ¿desde cuándo? Hace 5 meses que estamos diciendo que el acuerdo está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, la gran duda es que ¿qué va a tener el acuerdo? Aparte. ¿Qué características va a tener? ¿Cuándo se firma realmente? ¿Cuántos dólares van a entrar? Si es que entran dólares frescos, parece que sí, que van a entrar Claro. una cantidad de dólares frescos, alrededor de 12.000 millones. Sí, pero esos 12.000, ¿cómo se reparten? Hay que ver. En el 2025, ¿cuánto te dan? Hay que ver cuánto se reparten este año, porque la mayor parte de los fondos que va del préstamo va a ser para el pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces hay que ver cómo se reparte, y una de las grandes dudas es, bueno, cuándo se va a firmar y cómo van a venir estos fondos, ¿no? Pero también empieza a hacer un poco de ruido el tema electoral, Claro. porque no nos olvidemos que ya entramos a campaña electoral. Hoy hubo novedades de la justicia electoral, aprobando el inicio de la campaña, dando como el inicio el sonido de campana para el inicio de la campaña electoral. Entonces el mercado empieza a ver esto. Y otra cosa que preocupa, en tren de esto, de que bueno, falta todavía para el fondo, para que se acorde con el fondo o para que haya novedades respecto al fondo, es cómo va a hacer el gobierno para aguantar este tiempo sin que ingresen los dólares, porque el Banco Central está flojo con las reservas. El viernes tuvo que vender más de 500 millones de dólares. Ujú. Y hoy hubo una venta también, no es que hoy pudo comprar como Claro, para... a veces se dice, bueno, fue una cuestión Claro. de O que salió posiciones, qué neutro. sé yo, que vendemos mucho, pero después se compensa Claro. con la compra del otro día, ¿no? El Banco Son 2 Central días seguidos. intenta hacer eso, compensar un día de mucha venta, de venta muy fuerte, con un día de venta un poco más baja. No pasó hoy eso, ni siquiera salió neutro, digamos, vendió 56 millones, es menos que el otro día, que fue alrededor de 550 millones, pero bueno, es una venta. Y viene en tren de venta. De hecho, en lo que el saldo positivo de los meses anteriores fue mucho mayor, hoy estamos alrededor de un 10% del saldo positivo de meses anteriores, porque más o menos está ahora en ni siquiera saldo positivo, ni siquiera el 10%, porque está en 100 millones con la venta de hoy. A la mañana estaba en 150 millones, digo, el viernes al cierre, ¿no? Positivos en marzo, en el mercado único y libre de cambios. Bueno, ahora está en 100 millones. El mes pasado estuvo alrededor de 1.700 millones y el anterior alrededor de 1.500. Así que la verdad que es un dato negativo. También tenemos otro tema, que llega la campaña, la cosecha, y con todo esto de la corridita que hubo el viernes, que saltó fuerte el tipo de cambio, y que me refiero en el MAE, ¿no? Hubo mucha compra en el MAE, el dólar futuro está saltando fuerte, están descontando una devaluación a largo plazo, quizás para después de octubre, pero hay que ver si el Fondo Monetario Internacional no lo obliga a hacerlo antes. Un poco los que van a forzar una devaluación en algún momento, si no es el Fondo Monetario Internacional, va a ser el mercado. Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve esto. Y esto es lo que está preocupando el mercado y que está presionando los tipos de cambio al alza. La brecha con el tipo de cambio financiero empezó a crecer, se hace más costoso y más difícil administrarla para el gobierno. Hoy entonces tenemos un dólar blue en los 1.255. Este año no había tocado ese valor. Había llegado a los 1.250,
intradiario creo que había llegado a los 1.255 digamos, a lo largo de la jornada, pero no en el cierre del día de mercado. Hoy no sabemos si va a cerrar así, pero muy ya cerró en realidad, ya cerró por la hora que es. Son las 5:30 de la tarde. Eso quiere decir que el mercado de cambios, el dólar blue ya cerró y cerró el valor más alto del año. ¿Qué te parece si después, ahora vamos a la tanda y seguimos en lo que queda del programa hablando de este tema? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Bueno, hoy va a ser una participación de Pilar un tanto extraña, en dos partes va a ser. Aparte de lo que ya dijo en un principio, bueno, por un problema técnico que tuvimos con la comunicación con Fernando Alonso, no pudimos comunicarnos con él ahora, lo haremos a la brevedad en cuestión de segundos. Así que bueno, Pilar, estábamos hablando justamente de la situación del mercado financiero, de cómo estaba el dólar, el blue, los financieros. Bueno, esto también repercute todo lo que estábamos describiendo recién, ¿no? De estas presiones y dudas que hay en el mercado, repercute sobre todo en la renta variable, pero también en los bonos, Marce. El riesgo país viene al alza también en los últimos días y ese es un mal dato para el gobierno que necesita que baje para entrar al mercado internacional de deuda, ¿no? Perfecto, y bueno, ya nos están diciendo que estamos en comunicación con Fernando y no lo podemos ver, pero sí escuchar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Pilar? Un gusto participar con ustedes. ¿Qué tal? Un gusto también para nosotros. Bueno, una comunicación un tanto accidentada, no nos podíamos comunicar en un principio, pero bueno, aprovechemos ahora que te tenemos al aire. Sí, los estaba escuchando hablar de la situación financiera y vos sabés que hay un número que a mí me sorprende mucho. Hoy fue una jornada muy compleja desde lo financiero, muy difícil para el gobierno, se le escapó como nunca antes el dólar MEP, se dispararon las operaciones de dólar futuro, hay una convicción en el mercado de que no pueden sostener este tipo de cambio y que más temprano que tarde van a tener que pegar el famoso saltito para acomodar el dólar. Uno no quiere decir un ajuste por inflación del dólar, pero es lo que el mercado les dice, ¿no? Dice, mira, ajustado por inflación tendrías que tener un dólar de 1.600, negociemos algún punto intermedio. Lo que les quería comentar es que a mí me sorprende la cantidad de dólares que el mercado le podría demandar al Banco Central. Son más de 80.000 millones de dólares que de una u otra forma el Banco Central se comprometió con el mercado, con las empresas, con los importadores, con los exportadores, con los tomadores de crédito, con los bancos. Si todos los que venían poniendo dólares durante este último año y par de meses que llevan en la gestión, pero especialmente todos los que vienen poniendo dólares desde julio del año pasado, cuando el Caputo revivió el carry trade después de lo que parecía ser un fracaso con la corrida de junio-julio. Bueno, todos esos dólares se los pueden dar vuelta y pedir prácticamente en forma inmediata. Según estadística del Banco Central, hasta el tercer trimestre de este año los compromisos son de 85.000 millones de dólares. Supongamos que no son todos, que nadie va a ir por toda esa cifra, pero cualquier cifra que uno quiera manejar es una situación de crisis potencial para las reservas. Son 3 veces las reservas brutas que tiene el Banco Central, el compromiso que asumió el banco con el mercado. Así que muestra la gran vulnerabilidad que tiene todo este esquema cambiario y lo arriesgado que están jugando muchos
que están participando del carry trade, porque mientras estás adentro está todo bien, pero si llega el famoso salto cambiario, si llega el acuerdo, si sorprenden de la noche a la mañana anunciando un nuevo esquema para el crawling page, bueno, va a haber muchos que pierdan y va a haber mucha bronca, mucha desazón, mucho pase de facturas, y eso nunca es bueno para poder administrar la política monetaria y cambiaria del país, ¿no? Y sí, seguramente, bueno, estábamos viendo justamente, buen Pilar seguro dio justamente los datos, ¿no? Pero las cotizaciones pegaron un salto uno no está muy acostumbrado en los últimos meses a ver saltos de más del 1% en las cotizaciones. En el día de hoy se ha dado eso. En una semana, por ejemplo, el dólar blue le ganó al plazo fijo. O sea, igual lo equiparó, llegó al 2% de rentabilidad. Uh-huh. Es complicado eso. Sí, bueno, hasta el momento no. Esto es lo que el Banco Central y por orden, obviamente, Caputo se venía manejando con mucha fineza, ¿no? Esta idea de que el dólar no tenía que ser un negocio, el dólar no te tenía que dar rentabilidad, el dólar no tenía que mostrar que estaba vivo, porque cuando el dólar muestra que está vivo, lo primero que pasa es que los formadores de precios se asustan, y cuando los formadores de precios se asustan, te lo facturan en el día, ¿no? Así que es un problema por el dólar y es un problema por la expectativa de inflación que va trasladando. Y que supuestamente lo que se argumentaba de hace tiempo, que el dólar no iba a aumentar porque no había pesos para comprarlos. Bueno, con algo se lo compró. Sí, el gobierno anunció sobre el cierre la semana pasada la baja de aranceles para la importación, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la indumentaria, ¿no? La materia prima y las prendas confeccionadas, con la idea de que esto va a hacer quebrar este piso de 2% que tiene la inflación. Bueno, puede ser que suceda. Yo no estoy convencido, porque una cosa son los precios de la indumentaria en los centros de compra de la ciudad de Buenos Aires, y otra es el precio de la indumentaria al que se accede en los sectores populares. Así que no estoy convencido de que sea tan importante el impacto, pero aún si lo logra, va a ser uno de esos impactos de única vez. Sí, aparte de la participación de la indumentaria dentro del índice de precios es bastante relativa. Tiene una participación, pero no es alimentos. Claro, son todo de única vez, y bueno, cuando todo es de única vez te complica mucho, porque al otro mes tenés que inventar otra medida para ver si sostenés esa baja de la inflación, y todo a costa de seguir perdiendo nivel de actividad interna. Entonces van a sacrificar más nivel de actividad interna en función de ver si pueden quebrar este piso de 2% de inflación, en un contexto donde el dólar sigue siendo el factor determinante en la formación de precios. Entonces, da la sensación de que si no se apuran a firmar ya lo que les ponga el fondo por delante, va a ser muy difícil sostener todo este esquema en los meses previos a la elección, ¿no? Cada mes que se acerca la elección se va a picantear mucho más. Y el mercado le marca un poco la cancha del gobierno con el precio del dólar en los últimos días, ¿no? Hacia adelante está preciando un dólar mucho más alto que el de hoy. Y mirá, lo está pensando desde hace unos días. A mí lo que me sorprendió es lo que pasó el viernes. El viernes seguramente ustedes lo recordaron, pero rápidamente. A media mañana empieza a circular la versión de que está el acuerdo con el fondo, que previo a ese acuerdo el gobierno tiene que cambiar el paso de evaluatorio, el famoso crawling peg, que el fin de semana se iba a anunciar todo esto y que el lunes arrancaba el nuevo dólar, y mucho más alto, con un pequeño salto respecto al cierre del viernes. Eso hizo que se disparen
automáticamente órdenes de compra de dólares de estas que decíamos que están ahí con la capacidad de acceder en forma inmediata al mercado de cambio y en una sola jornada, en lugar de operarse un promedio de 400 millones, operó 1.200 millones y el Banco Central tuvo que poner uno de cada 3 dólares que se operaron. En lugar de comprar, tuvo que vender casi 500 millones de dólares. Bueno, si un simple rumor, que uno decía, pero ¿quién puede creer en un rumor tirado así en la calle, sin ningún respaldo, si un simple rumor generó una corrida, digámosle una mini corrida, que se le llevó 500 millones de dólares, le costó 500 millones de dólares al Banco Central? Si este deja de ser un rumor y se convierte en una certeza de que este es la hoja de ruta que tiene trazado el gobierno, bueno, no van a ser 500 millones de dólares por día, van a ser muchos más, porque el Caputo dice, la gente no tiene pesos para comprar dólares. Es un error tremendo. Lo que tiene la gente es los pesos invertidos en algo. Y bueno, esos algo suelen ser títulos del tesoro de la deuda pública. Y lo que va a suceder es que este mercado va a salir a reventar esos títulos públicos, con lo cual le va a hacer bajar el precio a los bonos de la deuda, va a hacer subir la tasa de interés, y Caputo va a tener un problema muy serio, no solo por la cantidad de dólares que le van a sacar del Banco Central, sino porque se le va a disparar la tasa de interés que va a tener que pagar el Tesoro. Ahora, este mes, antes de fin de mes, para renovar los 10 billones de pesos que le vencen. Entonces, tiene esa doble Nelson, ¿no? O te llevan los dólares, o te suben la tapa, o te hacen las dos cosas juntas, que es lo que uno está percibiendo, que es lo que se está por gestar en este momento en el mercado. Llevándose los dólares, liquidando los pesos, liquidando los bonos en pesos para llevarse los dólares del Banco Central, encareciéndole el crédito, el financiamiento al Tesoro y dejando sin dólares, con lo cual se va potenciando toda esta maniobra. Y bueno, no se ve un final muy fácil para el gobierno, no se le ve una salida muy sencilla al gobierno en este momento. Y sí, esto recién empieza, teniendo en cuenta que faltan, ¿cuántos? Octubre, 10, 7 meses más o menos. Eso te iba a decir. Para la se le agrega la volatilidad electoral que siempre tiende a la dolarización el mercado, ¿no? Ahí también tenés un factor importante. Y bueno, pues seguramente tendremos para hablar de este tema en los próximos programas, Fernando. Sí, vos sabés que tengo un comentario más. Sí. Llamó la atención que el gobierno haya estirado todo lo posible la elección. En lugar de hacerla apenas podía en septiembre, todo, no, la estiró para noviembre. Bueno, da la idea de que se están jugando mucho, porque de acá a noviembre es como que tienen que... es el largo plazo, en serio. Y bueno, veremos. Habrá que cruzar los dedos, Fernando. Bueno, tenemos temas para hablar el próximo y varios programas más, pero por lo pronto dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Igual no te preocupes, que temas aparecen todas las semanas. Ah, sí, bueno, pues ya, aunque no aparezca ninguno más, ya con este tenemos para cubrir hasta fin de año. Así que, Fernando, bueno, un abrazo, nos reencontramos dentro de 7 días. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Chao. Ha sido Fernando Alonso y por nuestra parte, como dijimos, vamos con la tanda, luego con el merecido homenaje a Elis Regina. Recordemos, vamos a escuchar un popurrí de su participación en el Festival de Montreux, con a mi modesto entender, la mejor versión que se haya hecho de María María dentro de ese popurrí, y luego un final a toda orquesta con Pilar Wolfet. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARB, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné lembra o povo alegre que vinha chorar e não vive, apenas aguenta.
Bueno, interrumpimos a Elis Regina con todos los perdones correspondientes, en sus 80 años que hubiera cumplido en el día de hoy. Y seguimos con Pilar y la situación financiera del país. Bueno, Marce, nada, para concluir un poco lo que veníamos hablando y ya darte pie a vos con el tema fiscal, te decía que el riesgo país la verdad que está subiendo fuerte en el último tiempo. Recordemos que hace una semana estaba abajo de los 700 puntos, hoy ya está cerca de los 750, que es un número que no teníamos hace bastante tiempo, y el gobierno lo ve con preocupación esto, porque en junio quieren salir de nuevo al mercado internacional de deuda. Con este nivel de riesgo país se le complica mucho conseguir una tasa interesante. Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve hacia adelante. ¿Y qué hacen para bajar un poco la espuma de toda esta volatilidad que hay en estos días en el mercado financiero argentino, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, veremos. Por lo pronto, bueno, un acuerdo con el fondo, bueno, como dijimos, habrá que ver cuándo se firme y qué características tiene, pero si ya sabemos, ¿no?, en este mercado que se compra con el rumor y se vende con la noticia, el rumor se viene extendiendo hace 5 meses, así que no esperemos grandes cambios una vez que se firme. No, también lo que dicen es esto que te decía antes, que ya se da por descontado, o sea, los activos hoy ya tienen incluido el acuerdo con el fondo, sí. Y no hay gran diferencia. El problema es la incertidumbre de lo que se va a hacer y también, ojo Marce, que el tema de que la calle se esté recalentando es algo que también impacta en los mercados, porque toca el tema de la gobernabilidad, al igual que las elecciones. Creo que este año lo que va a manejar mucho el humor de los mercados es la gobernabilidad del gobierno, la capacidad de gobernar que tenga hacia adelante. Y eso va a estar dado por las elecciones, por el clima, el clima social, el consumo, que si bien subió, hoy leí un informe de FIDE que decía que hacia adelante no tiene mucha capacidad de seguir creciendo. Hubo un leve rebote, pero decían que hay limitaciones. Un rebote al respecto, Claudio Lozano, el exdiputado Claudio Lozano hizo un análisis y dice que es un crecimiento un tanto sesgado, más apuntando a sectores suntuarios, autos de alta gama, shoppings. En cambio el consumo popular, digamos, alimentos básicos, ahí no hay ningún aumento. No, y gracias a eso el gobierno está logrando mantener la inflación en torno al 2%, gracias a que tiene el consumo a niveles muy bajos. Eso también viene presionando a la inflación para que no suba. Lo que sí decían es esto, que los salarios, al estar bastante congelados, porque hubo una leve recuperación del salario en algunos meses, pero eso ya se frenó. Las jubilaciones, sabemos el conflicto que hay alrededor de las jubilaciones, que están totalmente congeladas, el bono no se mueve. Bueno, todo eso va a impactar hacia adelante en el consumo. Y ese es otro de los elementos que afecta la conflictividad social y la capacidad de gobernabilidad de Milei, digamos, ¿no? Y al respecto, bueno, hoy para el gobierno sería una excelentísima noticia y sin embargo no repercutió en el mercado financiero, que fue justamente la presentación de el base caja. Como se conoce, las cuentas públicas, el base caja, el resultado fiscal, el esquema ahorro, inversión, financiamiento, bueno, como se lo quiera presentar. Básicamente lo que todo el mundo habla de superávit o déficit fiscal. Bueno, dio superávit. La semana pasada había salido los datos del devengado de la Administración Pública Nacional. Ahora se dio el pagado de todo el sector público. Expliquemos la diferencia. La diferencia del devengado es el acto formal de pago, pero que todavía no se pagó. Por ejemplo, cuando uno hace una factura y todavía no se la pagaron, es devengado. Cuando se la pagan es pagado. Bueno, en el caso del pagado, nunca coinciden, obviamente, porque nunca en ninguna parte del mundo el Estado paga el mismo día sus obligaciones, siempre se toman un plazo. Bueno, en este caso ha sido así, y hubo una diferencia respecto del mes pasado. El mes pasado el gasto, el devengado dio mucho mejor que el pagado, o sea, se redujo la deuda flotante y dejó margen justamente para que en este mes, en febrero, suceda lo contrario. Se agrandó la deuda flotante. ¿A qué me refiero? En el devengado hubo un déficit financiero de 439.000, casi 440.000 millones de pesos. Sin embargo, en el informe de hoy se dio un superávit financiero pagado de 310.726 millones, o sea, una diferencia de casi 750.000 millones entre una versión y la otra.
repetimos, esto no es un dibujo de cuentas, no es patear para adelante, simplemente son pagos que por la propia dinámica de la gestión pública no se realizan todos el mismo día. Hay pagos que a lo mejor se computan un mes y se realizan en otro, pero lo concreto que era una excelente noticia para el gobierno de cara a la presentación de los mercados, fue tan buena que es un informe que generalmente se da a conocer a la noche, y hoy se dio a conocer antes del mediodía. De tal manera, obviamente lo dieron a conocer antes del mediodía, a través de un tuit, incluso un posteo del propio ministro Caputo, con toda la intención de influir en los mercados. Bueno, evidentemente el riesgo país subió, los dólares subieron. Marce, también digamos que hay un elemento que está haciendo que la Argentina tenga que traccionar muy fuerte para generar una tendencia positiva en sus activos, que es el contexto global. Los mercados están mal. Lo que Argentina veía como una buena noticia, que es la llegada de Trump al gobierno, lo está jugando muy en contra, como muchos anticipaban por las políticas que está llevando adelante Donald Trump. Y esto, indudablemente, no le está alcanzando a la Argentina las noticias buenas que el gobierno va intentando dar para traccionar en contra de los mercados internacionales. Algo que sí venía sucediendo, pero crece la aversión al riesgo a nivel local y los activos argentinos son un activo de riesgo. Entonces, un poco eso también está jugándole en contra de este momento al gobierno, ¿no? Y sí, a tal punto que si uno ve, en todos los mercados emergentes hubo variaciones en los riesgos soberanos, pero en ningún caso en la magnitud del caso argentino, que saltó de 560, creo que el 9 de enero, a 747, casi 200 puntos básicos en cosa de un poco más de 2 meses. Habrá que ver cómo sigue esto, pero bueno, suponemos que a lo mejor puede llegar a subir un poco más, pero desde ya creo que tenemos que descontar un riesgo país de 4 dígitos, ¿no? Como solíamos tener hasta hace no mucho tiempo. Pero bueno, lo que no tenemos que descontar es que tenemos que entregar el programa porque ya termina. Así que los dejamos en manos de Adrián Filinich y su Ciudad Humana, con lo cual sigue la continuidad informativa de AM 1220 Ecomedios. Por nuestra parte, Pilar, con la participación de Fernando también, con la de Gerardo Subirana. Mi nombre es Marcelo Batti, nos reencontraremos en este programa que se llama Precisiones dentro de exactamente 7 días. Chau. Hasta el lunes, Marce. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.